La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio Mensaje de Esperanza número 3, pidiendo a Dios. Como iglesia vamos a orar juntos en un solo espíritu por las necesidades de la iglesia. Entonces comenzamos. El versículo de entrada es el Salmo 95, 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. 7. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en la provocación, que fue en el desierto, en Masab, donde le tentaron nuestros padres, le probaron y vieron sus obras. Entonces, el Señor quiere, hermanos, que lo tengamos en cuenta siempre, siempre, siempre. Entonces, ahorita es por la paz. Yo les dije en el estudio de ayer o de antier, ya no recuerdo si fue ayer o antier, que pusieran por escrito las necesidades para que las pongan aquí, para que estén registradas, la necesidad de la iglesia. Salmo 122, 6, Pablo dice que nosotros somos el pueblo de Israel. Nosotros somos los verdaderos israelitas en el espíritu. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Son una condición para ser prosperados espiritualmente, y ya lo físico, lo carnal, eso ya es añadidura, sino más bien la prosperidad debe de ser sobre todo espiritual. Los que le aman. ¿Quiénes son los que aman a Jesús? Toda aquella persona que se reconoce pecadora y le da gracias por Jesús haber llevado el castigo que nosotros merecemos. Si nosotros somos agradecidos a Jesús por haber Él pagado a nuestra culpa, entonces le amamos. Y si le amamos, entonces vamos a ser prosperados. En Jeremías 2:13, solamente como una llamada de atención, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso yo les decía, en cada necesidad debemos de buscar a Jesús. Si andamos tristes, necesitamos a Jesús. Si tenemos miedos, necesitamos a Jesús. Si nuestra familia, si nuestros hijos, si nuestros padres andan mal, necesitamos a Jesús. Y Jesús nos da paz y Jesús soluciona el problema. Yo aquí en este estudio voy a compartir un link para aquellas personas que hablan inglés, de una persona que era homosexual y cómo su madre eventualmente se dio cuenta que él era homosexual y ella no lo juzgó, ella simplemente hizo una carta a Dios. Me imagino que ella leía esa carta todos los días. Y ella en su carta básicamente pedía sobre todo que él, porque ella era una madre cristiana, que Jesús sanara su corazón. Acuérdense, todos somos pecadores, todos en algún momento negamos al Señor de una forma u otra. En este caso, esta persona que era homosexual tiene ahora un ministerio. Él trabajaba con personas muy famosas. Yo les voy a dejar el link. Ahora él tiene un canal. Voy a ver, no me he fijado si se puede traducir porque hay personas que no ponen traducción. Entonces, si es el caso, pues bueno, lo pueden mirar en español.
Para los que hablan inglés, pues bueno, les voy a poner el link para que ustedes vean la petición de su madre y cómo la petición de su madre fue escuchada. Inclusive, él llegó a los pies de Cristo. Tengan en cuenta el tiempo, hermano. No siempre nosotros llegamos al Señor luego y luego. No, porque para llegar al Señor debemos de sufrir. No hay de otra. Entonces muchas veces el Señor que nos ama no quiere ver en nosotros el sufrimiento, que nosotros miremos el sufrimiento de nuestros hijos, porque es la única forma de llegar a los pies de Cristo. Entonces hay mucha gente que pide, ¿verdad? No, pues yo pido para que se conviertan mis padres o mis hijos. Bueno, ten en cuenta que para que se convierta primero deben de pasar por Egipto, deben de estar esclavos en Egipto simbólicamente, o sea, eventualmente el faraón los va a tener trabajando como esclavos en donde eventualmente van a sufrir. Antes de poder llegar a los pies de Cristo tienen que sufrir. Entonces hay gente que quiere que sus hijos lleguen a Cristo, pero no quieren que sufran. Eso no es así, hermanos. Entonces tengan en cuenta eso, ¿ok? Ya una vez que sabemos que debemos de mirar siempre, debemos de tener en cuenta a nuestro Padre Dios, entonces pues es de todos los días, ¿verdad? Estar pidiendo. Y fíjense bien, todo padre, ¿qué padre no quiere que su hijo le pida? Yo he escuchado personas que dicen, no, hay gente que se la pasa pidiendo a Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir si no es a nuestro Padre Dios? Él está dispuesto, está listo para concedernos nuestras peticiones. Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, el Señor les enseña la oración perfecta que es el Padre Nuestro. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, o sea, por estar pide y pide y pide, se levantará y le dará todo lo que necesite. Fíjense bien, hermanos, aún Satanás le pide a Dios. Aún Satanás le pide a Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Pedid y se os dará. Hay gente que se queda ahí. No, pues yo le voy a pedir al Señor $1,000,000. No. Fíjense bien lo que está diciendo Jesús. Debemos de ver siempre el contexto. Pedid y se os dará. Busquen y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le va a dar una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, o buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros recibimos el Evangelio, escuchamos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, Jesús nos dice que oremos constantemente. ¿Para qué? Para estar en el Espíritu. Nosotros, esa es nuestra guerra, estar en la carne y en el Espíritu. Si nosotros llevamos una vida espiritual todos los días, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu Santo está ahí siempre cuidándonos a nosotros, siempre llevándonos, instruyéndonos, confortándonos, alentándonos, exhortándonos, y nada hay contra nosotros. ¿Por qué?
porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, fíjense bien, en Lucas 22, en Lucas, déjenme ver, lo voy a brincar porque parece que puse uno que no es. Bendito Dios. Déjenme buscarlo, siempre me pasa esto, a veces. Pedid. Es Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Satanás le pidió a Dios que le permitiera zarandear a sus discípulos. Satanás también pide, ¿ok? ¿Y qué hizo? Nuestro Padre Dios le concedió a Satanás zarandear a sus discípulos. ¿Por qué los zarandeó? Porque andaban orgullosos, ellos estaban aprendiendo, porque decía Jesús: todos me van a negar. Y decían todos: no, yo no. Dijo Pedro: aunque me maten, Señor, yo no te voy a negar. Y sabemos que Satanás los zarandeó, hasta blasfemó, diciendo: yo no conozco a ese hombre. Y blasfemó. Ahí fue la zarandeada que le dieron a Pedro, y un simple gallito le ganó la pelea. Entonces el gallo cantó y Pedro se dio cuenta. Entonces, hermano, cuando andamos de orgullosos, decimos que nosotros nunca negamos a Cristo, eso viene de Satanás, eso no es de Dios. Cuando andamos de orgullosos, entonces ese orgullo es quebrantado. Entonces tengan en cuenta eso. Aún Satanás pide. Acuérdense, Jesús dijo que Dios les da de comer aún a las aves del cielo, incluyendo a Satanás. Entonces, entendiendo eso, ahora vamos a Juan 16, del 16 al 24. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? Y porque yo voy al Padre, decían: pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije: todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. De cierto les digo, que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, fíjense bien, hermanos, aunque vosotros estéis tristes, estas son promesas del Señor. Esto no nada más aplica a los apóstoles, es para toda la iglesia. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Por eso yo les digo, nosotros antes de llegar a Cristo, nuestra tristeza se convierte en gozo. Cuando la maldad de Satanás llega al cielo en nuestras vidas, Jesús viene y nos rescata, pero no sin antes de que pasemos por los dolores de parto. Eso dice Jesús. La mujer, simbólicamente, eso hace una alegoría de cuando una mujer va a dar a luz. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. La iglesia es la madre. Nuestro Padre Dios, pues, es nuestro Padre. El esposo es Jesús. La iglesia tiene un hijo. Vamos a decir, Pablo tiene un hijo. Vamos a decir, un Corintio o un Gálata o el mismo Timoteo o quien sea.
Pero antes de dar a luz, la persona sufre, pasa por los dolores de parto, o sea, viene la tristeza. Mi tristeza vino cuando mi familia se quebró, ¿verdad? Se quebró, ¿por qué? Por mi culpa. ¿Por qué? Porque yo andaba siguiendo al mundo. No fue por culpa de mi esposa, por mi culpa. ¿Por qué? Por yo andar siguiendo el mundo, buscando el dinero. Eventualmente dice en Deuteronomio 28, si me buscan a mí antes que las cosas del mundo, los voy a bendecir. La palabra de Dios dice que todos pecamos, entonces todos nos desviamos. Entonces, por haber hecho eso, el Señor permitió a Satanás tocar la mente de mi esposa. ¿Para qué? Para que se cumpliera Deuteronomio 28. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Si tú me dejas a mí, si tú no me sigues a mí, entonces voy a hacer que tu mujer se acueste con otro. Eso no es culpa de mi esposa, es mi culpa. ¿Por qué? Porque desobedecí al Señor. Porque yo conocía del Señor. Pero todos le negamos. Esa fue mi angustia, esos fueron los dolores de parto. Estaba por nacer un niño, en este caso yo soy el niño, pero no sin antes de pasar por los dolores de parto. Entonces, obviamente a ti te pasó lo mismo si ya estás a los pies de Cristo, que para unos son las drogas, para otros es de que eres la oveja negra, de que a lo mejor toda la gente te desprecia porque eres drogadicto, porque eres flojo, porque eres homosexual, o sea, de alguna forma vas a pasar por la tribulación antes de llegar a los pies de Cristo. Entonces, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz a un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo. Ahora yo tengo gozo. De verdad, hermanos, ahora yo tengo gozo. Ya no me acuerdo de mi tristeza cuando ya no pude estar con mis hijos. Fue triste para mí ya no estar con mi esposa, con mis hijos. Fue triste saber que mi esposa se estaba acostando con otro hombre. Por mi culpa, porque yo soy el líder de la casa y mi trabajo era conducir a mi esposa a Cristo y no lo hice. Y por esa causa, pero bueno, esa causa, la razón de por qué yo pasé por eso, ¿verdad? Eso fue la antesala para que naciera un niño. En este caso, yo soy el niño, debemos de ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Entonces dice, también ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. Yo tengo ese gozo en el Señor, es permanente. A mí no me da depresión, yo no me enfado, hermanos. Yo no me enfado. Por ejemplo, yo me puedo quedar en la casa un año. Yo no me enfado. Yo me enfadaría si me olvido de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo me deja, entonces sí. Pero mientras estemos en el Señor, es permanente. Dice, en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, eso debemos de pedir a nuestro, ¿cómo se llama Dios? Padre. Yo ya hice un estudio. Abba, Padre, Papito, Daddy, Apá, Papi, como tú lo quieras llamar, pero es nuestro Padre, nuestro Papi Dios. Abba, Padre, así se llama Dios, Padre. En aquel día no me preguntarán nada, de cierto les digo que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre se los dará. Hasta ahora, les dice a sus discípulos, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el gozo, cuando nosotros pedimos,
y pedimos para la edificación, para la purificación, para que la santificación de la iglesia. Cuando pedimos y nuestro Padre Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón nacidas del Espíritu, entonces nos gozamos y nuestra fe aumenta porque sabemos que Dios vive y porque vive concede nuestras peticiones. Pero fíjense bien, este es en el capítulo 16. En el capítulo 15 hay condiciones para que el Señor escuche nuestras oraciones. Si nosotros andamos de orgullosos, el libro de Proverbios dice, al orgulloso lo miro de lejos. De lo que tenemos que cuidarnos, hermanos, es de andar viendo el pecado ajeno. Cuando nosotros nos enfocamos, vamos a predicarles a los testigos de Jehová que son, ahí eso ya es orgullo. Dios no va a escuchar las oraciones si nosotros andamos enfocados en eso, porque eso es nacido de la carne. La gente, muchas iglesias nomás andan pensando, no se deben de usar arbolitos de Navidad, no, que esas personas tienen lucecitas, la gente come carne de puerco y se la pasan juzgando todo mundo. Sin darse cuenta que cuando hacen eso se juzgan a sí mismos, porque con la vara que midas serás medido. Sin embargo, si tú miras y reconoces que todos somos pecadores y que necesitamos a un Salvador, el Salvador ya murió en la cruz y tú ya recibiste de gracia, entonces ¿qué tienes que hacer? Dar de gracia. Dar de gracia, o sea, tenemos que amar. Tenemos que amar. No debemos de andar mostrando la desnudez de nuestro Padre Dios. Cuando nosotros andamos viendo el pecado ajeno, para nosotros sentirnos bien, estamos mostrando la desnudez de nuestro Padre Dios. Eso es lo que hace Satanás. Fíjense bien, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámparo que en mí no lleva fruto, no que lleva fruto, sino que en mí lleva fruto, lo quitará. O sea, nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo. Cristo es en un árbol, Él es el tronco. El tronco tiene ramas. Las ramas tienen eventualmente los racimos. Nosotros debemos de dar el fruto. Pero siempre conectados con Cristo. ¿Cómo nos conectamos con Cristo? Reconociendo que Él es el justo, reconociendo que Él es el santo, reconociendo que Él pagó por nuestras iniquidades. Cuando nosotros nos enfocamos en el pecado ajeno, nos desconectamos de Cristo. Cuando nosotros pensamos que somos buenos, que somos santos, porque damos dinero, porque hacemos cierto tipo de obras, nos estamos desconectando de Cristo. Dice Pablo, cuando nosotros nos queremos justificar para con nuestro Padre Dios con nuestras obras, caemos de la gracia. La gracia es gratis. Nunca se olviden que la gracia es gratis. Por eso es gracia, porque es gratis. Entonces, si nosotros llegamos a los pies de Cristo por el testimonio de Cristo, ya somos salvos. ¿Ahora qué? Ahora tenemos que dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. O sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Tú quieres glorificar a Dios, da fruto. Aquí lo dice Jesús en letra de Juan. Fíjense bien otra vez, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. O sea, vamos a decir que somos un guayabo. Si nosotros damos guayabitas buenas, bonitas, dulcecitas, es porque estamos honrando a Cristo y estamos amando. Viene Jesús, corta las guayabas, come, olor fragante a Dios. Entonces, ¿qué hace?
las corta y espera para la siguiente temporada que sigamos dando fruto. Entonces se va al otro árbol, por ahí anda un guayabito, pero ese guayabito no quiere dar frutos. ¿Por qué? Porque no está honrando a Cristo, se cree bueno y anda juzgando a todo mundo. Esta es la iglesia verdadera. Y esas personas no tienen paz, hermanos, no tienen paz. ¿Por qué? Porque Jesús no puede estar en un corazón orgulloso. Entonces, fíjense, debemos de permanecer en Cristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, debe de estar conectado. Si no permanece en la vida, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, de otra forma que lo voy a explicar. Yo no sé en el caso de la agricultura, pero sí llegué a ver, por ejemplo, animales, vamos a decir, bueyes, que ponen, por ejemplo, a 2 bueyes a arar y le ponen un yugo, ¿ok? Simbólicamente, Jesús es un animal de estos, simbólicamente, o sea, un buey. Entonces dice Jesús, llevad mi yugo. Entonces, cuando Jesús, que es fuerte, que fue obediente a nuestro Padre Dios, cuando nosotros nos ponemos el yugo que ya Jesús tiene, Jesús nos va a ir conduciendo. Por ejemplo, Jesús, que es fuerte, ahí va, ¿verdad? Si yo me quiero ir para acá, Jesús me jala para allá, no, hijo, por acá. ¿Por qué? Porque el yugo de él está conectado con mi cabeza. O sea, eso es a través del Espíritu Santo. Dice Pablo, yo tengo la mente de Cristo. Y sabemos el ejemplo también de que, por ejemplo, aquí hay una iglesia que dice, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Bueno, tenemos que ver. Cuando le traen a una mujer pecadora y la querían apedrear, ¿qué hizo Jesús? Le mostró los 10 mandamientos y le dijo, vete y no peques más. Ahora, ese es Jesús. Si nosotros nos presentan a una mujer pecadora, ¿qué debemos de hacer? Presentarle el Evangelio, porque el Evangelio tiene poder. Y a través de la palabra de Dios, la mujer que recibe el Espíritu Santo la va a conducir a Cristo, y el Espíritu Santo eventualmente, una vez que la conduce a Cristo, va a conocer la verdad, y la verdad la hace libre. Entonces fíjense lo que dice Jesús, es condicional. Si permanecen, fíjense, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, o sea, te manda al infierno. ¿Por qué? Porque quiere que des fruto, quiere que demos fruto. Dice, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, en el infierno. ¿Qué es el infierno? La tristeza. O sea, la falta de paz, o sea, amar este mundo. Y la gente que ama este mundo no tiene paz. Eso es infierno en este mundo. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os serán hecho. ¿Cuál es la condición? Si permanecen en mí. Nunca te desconectes de Jesús. Acuérdense siempre de la oración del publicano. Señor, perdóname, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa oración le agrada a Dios. La oración que le desagrada, Señor, mira, fíjate, entonces ahí ya pueden entrar las denominaciones. Yo nunca como carne, ¿verdad? Yo solamente como verduras, yo siempre voy a misa, yo me confieso, en el caso de los católicos, o sea, esa falsa doctrina usualmente nos conduce al orgullo. Ahora, no vamos a condenar
a nuestros hermanos católicos o a nuestros hermanos testigos de Jehová o a los adventistas porque guardan el sábado. Nosotros debemos de enfocarnos en nosotros mismos. Yo a veces menciono esto porque puede haber personas, testigos de Jehová, católicos, adventistas, pentecostales. Yo les digo, cuídense, porque ustedes que piensan, pentecostales, que hablan en lenguas, tienen el Espíritu Santo, sin saber que los que hablan en lenguas es una señal de que todavía no creen. Todavía no creen. Entonces, por eso es necesario conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a conocer la palabra de Dios? Donde te reconoces que eres pecador y que la salvación es gratis, que Cristo murió por ti. En la medida que haces eso, estás en Cristo. Y si estás en Cristo, pide todo lo que quieras. El Espíritu Santo te dice, sigue a Cristo, olvídate del mundo. Tú simplemente anhela a Cristo. Simplemente dile, Señor, me encanta el sexo, me encanta el dinero, me atrae Ramón, me atrae Ramona, me atrae Panchita, siempre ando mirando a mi vecina. Sé honesto con el Señor, soy pecador, perdóneme, sea propicio a mí, que soy pecador. Yo le entrego mi corazón, haga de mí, Señor, según su voluntad. O hable, Señor, que su siervo o sierva escucha. En la medida que haces eso, el Espíritu Santo eventualmente te conduce a Cristo y si tú estás despierto, Cristo viene a tu corazón y come esas guayabitas. Comes, pero te viene de repente, sin que tú te des cuenta. Te va a venir de repente. Entonces, viene Cristo a tu corazón, Él come contigo, tú comes con Él, conoces a Cristo porque se manifestó en tu vida y ya ese gozo, entonces es cuando obtienes la paz de Cristo. Y entonces el Señor te quita tus miedos de una forma sobrenatural que eventualmente se la vas a querer explicar a la gente y la gente no te va a entender. Por eso dice el Señor, no des lo santo a los perros. Yo anduve dando lo santo a los perros sin saber, todavía no entendía, ¿verdad? De que esas cosas sagradas no se le pueden compartir. Aún el pastor despreció eso que yo compartí con él. O sea, no le interesó. No le interesó. ¿Por qué razón? No lo sé. Fíjense bien, si ustedes permanecen en mí, reconócete pecador, Jesús murió por ti, eso es permanecer en él. Y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, por eso es necesario leer la Biblia, por eso es necesario conocer lo que dijo Jesús. Pedid todo lo que queréis y será hecho. Fíjense bien, en esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo glorificamos a nuestro Padre Dios? No es de que vayas ahí, te glorificamos, Señor. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero eso no es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es que ames a tu prójimo, que honres a Cristo, que descanses en Cristo, que en las tempestades descanses en Cristo, que pongas tu confianza. Y fíjense, les voy a compartir algo que el Señor me habló 3 o 4 veces esta madrugada. Me dijo, para en el caso que sea, hay un ángel, hay un espíritu que pelea contra los terroristas. O sea, ¿quién es el que causa terror? Satanás. Pero hay un ángel, o sea, el Espíritu Santo, que protege de los terroristas. Ya no le tengan miedo a los narcos o a los terroristas, hermanos. Refúgiate en Jesús. Cuando te refugias en Jesús, Él manda a su ángel y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a nuestro Padre Dios. Tú honra a Cristo para que ya no le tengas miedo a nadie. Eso primero lo escuché. El ángel, Dios tiene un ángel que protege del terrorismo. Por eso lo estoy compartiendo. ¿Por qué? No sé, pero el Señor me lo dio y tuve 3 sueños. El mismo sueño. ¿De qué?
de que el terrorista es fuerte, pero nosotros somos extremadamente fuertes, así como Sansón, pero nuestra fuerza está en Cristo. Lo único que tienes que hacer es descansar en Cristo y los demonios temen a Jesús. Entonces no se les olvide eso. Si le tienes miedo a los que te causan terror, descansa en Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, que ames, amor, gozo, que te goces cuando eres perseguido, amor, gozo, paz, que tengas paz ahí donde el mundo no tiene paz, paciencia, paciente para la segunda venida de Cristo a tu corazón. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora también para que termines la carrera en este caso. Todo esto es fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No es tu amor, es el amor del Padre. No es tu gozo, es el gozo del Padre. No es tu benignidad, es la benignidad del Padre. No es tu paciencia, es la paciencia de nuestro Padre Dios, o la paciencia de Cristo. Todo esto es nuestro Padre Dios. O sea, y obviamente, cuando el Señor escucha nuestras peticiones, las escucha y nos las concede, en eso también glorificamos a nuestro Padre Dios. Él come, nosotros comemos y nos gozamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de mi tía, que les pedí oración por ella para que el Señor le dé paz en él, no en las otras cosas, en él primeramente, pero para que sepa que Jesús está vivo, yo le pedí a la iglesia mi espíritu, su espíritu, para que en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Padre Dios, de una forma sobrenatural, para que mi tía sepa que Dios está sobre todo, que para Él no es difícil. Simplemente, mira, hija, ya no le tengas miedo. Ahora ya vas a poder tener libertad. Te voy a dar tus papeles, pero no pongas la confianza en eso. Ponla en mí. Ya el hecho de que ella le den su mica y pueda viajar y pueda salir, porque ella no pudo estar en el sepelio hasta donde yo me acuerdo de su padre. Se murió su padre, no pudo ir. Se murió su madre, no pudo ir. Ha muerto mucha gente y no puede ir. ¿Por qué? Porque si se va ya no puede regresar. Eso no ha tenido libertad. Jesús nos libera. Y parte de liberar es de que podemos movernos a donde nosotros queramos, con la libertad que Dios nos da. Entonces yo por eso les pedí oración. El Señor lo puso en mí. Pero sobre todo para que ella dé testimonio de que Cristo Jesús está vivo. De que Jesús sigue haciendo milagros todos los días. ¡Todos los días! Dijo Jesús, lo que yo hago, ustedes también lo harán, y aún mayores. Entonces, a mí no me cabe la menor duda. Yo les voy a compartir, hermanos, les traigo noticias. El Señor obró, mi tía ya tiene sus documentos. Se los voy a compartir el día que esto pase. Entonces, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Tener confianza en Cristo Jesús es un fruto. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Por eso yo les digo, no se salgan de la salvación, que es gratis. No caigan de la gracia pensando que ustedes se ganan la salvación. Con un solo sacrificio nos presenta perfectos Jesús delante de nuestro Padre Dios. Entonces, no juzguen para que no sean juzgados. Si guardares mis mandamientos, ¿cuál es el mandamiento? Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Crean en mí. El primer mandamiento, los 10 mandamientos. Primero, yo soy Jehová tu Dios, que te saca o te sacó de tierra de servidumbre. Primero hay que creer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, sigue a Jesús con todo tu corazón. Él ya sabe que tú eres idólatra. Tú sigue a Jesús y Él va a quitarte la idolatría. Tú primero sigues a Jesús y Jesús quita los demonios de ti. Porque cuando Jesús viene al templo, Él trae un látigo. ¿Y a quién expulsa? A los demonios. A los demonios expulsa.
que es donde te quita lo que tengas, lo que tengas. Aun si eres homosexual, el Señor te quita eso, porque en realidad es un espíritu. Es un espíritu. El hecho de que si eres hombre, si naciste con pene y te atrae a un hombre, en realidad eso es un espíritu. Entonces el Señor lo quita, entonces de repente lo quita y ¿qué pasa? Ahora el Señor lo hace como Él quiere. De repente un día es el testimonio de muchos homosexuales que yo he escuchado. De repente decía, a mí no me gustaban, no me atraían las mujeres. El Señor me sanó y ahora de repente miro a Panchita y me atrae. Y yo digo, mira Panchita, qué bonita, tan chula. Y antes no le atraía, ¿por qué? Porque es un espíritu, hermanos. Esto es así. El adulterio es lo mismo. El adulterio es un espíritu. Es un demonio. El robar es un demonio. El blasfemar es un demonio. Y esos están aquí, hermanos, y siempre van a estar aquí. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que una vez este cuerpo quede aquí, entonces ya el Señor nos da un cuerpo nuevo. Si guardares mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta es la condición. Honrar a Cristo, por eso les digo, honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Entonces, amar a nuestro prójimo no es difícil. Es difícil cuando tú quieres cosas, cuando tú eres idólatra. Por eso es difícil. Pero una vez que le entregas tu corazón a Cristo, Cristo te quita todas estas cosas de ti y no es difícil. Pero ya no eres tú, sino el Espíritu de Cristo en ti. Lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo yo, es el Espíritu de Cristo en mí, porque el yo, el pecador, ese andaba en el mundo y quería dinero y quería mujeres, o sea, eso es así, hermanos. Pablo cuando pecaba dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Pero luego viene y da gracias. ¿Quién me va a separar? Cristo Jesús. Eventualmente este cuerpo termina, se queda aquí en el polvo, pero Jesús nos da otro cuerpo que es inmortal. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Fijan? Y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Jesús dio su vida por la humanidad. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo. En lugar de yo andar enfocado, tú andar enfocado en ganar dinero para tus deseos, ¿qué dice? El que quiera guardar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida, o sea, el que trabaje para mí, para mis deseos y no para los de él, la guardará. Entonces el Señor quiere que amemos. Aquí lo dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando tú predicas a Cristo y te dedicas a predicar a Cristo, no hay cosa más grande, hermano. ¿Por qué? Porque ya no estás enfocado en ganar dinero para tus propias cosas de este mundo, sino para que los hermanos, para que la gente en este mundo conozca a Cristo y tenga paz, así como tú la tienes. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre se los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, oremos por las necesidades de la iglesia. La necesidad
en la iglesia, eso ya les hice yo una petición en relación a mi tía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ella, no tiene, el caso no es de que ella reciba sus documentos, no, hermanos, eso es secundario, sino para que entienda que Jesús está vivo y que nosotros, cuando le pedimos, si somos obedientes, el Señor concede nuestras peticiones. Pongan aquí su petición, pónganla por escrito, simplemente yo pido por bla, 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 bla y punto, no agreguen más. Yo pido por esto, esto, esto y esto. Hagan esta petición, entonces la iglesia unida, siendo una, cuando la iglesia es una y se une, el Señor concede nuestras peticiones. Y termino con Hechos 12 del 1 al 11. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, a Santiago, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Acuérdense, hay que comer los panes, hay que comer a Jesús sin levaduras. Debemos de amar a nuestros hermanos sin hipocresías, sino sanamente. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que lo custodiaran. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, esto era sobrenatural. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle. Entonces el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, así como agarrando la onda, ¿qué pasó? Dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces aquí podemos ver, el libro de los Hechos está lleno también de milagros, hermanos, sobrenaturales. Entonces, pongan su petición aquí. Háganlo, no hagan desidia. Yo a veces les he pedido que hagan cosas y a mí, pues yo digo, ya sea que en realidad no están escuchando los estudios completos o simplemente no están haciendo lo que yo les propongo hacer aquí. Acuérdense que somos una iglesia, hermanos. Somos uno solo en el Señor, un solo cuerpo, un espíritu, una fe. Entonces, háganlo, pongan su petición aquí, ¿verdad? La que sea, el Espíritu Santo les va a decir cómo es, cómo lo tienen que hacer, ¿verdad? Tampoco deben de ser tan específicos, simplemente el Señor sabe todo, simplemente pongan la petición. ¿Por qué? Porque es necesario. El que se avergüence de Jesús, también Jesús se va a avergonzar de él. ¿Por qué nos va a dar vergüenza poner una petición aquí? Entonces, hagan su petición por la necesidad y acuérdense de los jovencitos. Yo siempre me estoy acordando de Kevin, que es un jovencito, ¿verdad? Para ellos,
en este ministerio, sobre todo, es para todas las personas, pero sobre todo para los jovencitos y jovencitas, de que el Señor los ama y el Señor vino a sacarlos de la esclavitud, el Señor vino a salvarlos de donde están. Todas aquellas personas que han sido rescatadas por el Señor, no se les olvide, debemos de ser agradecidos con Jesús y de igual forma debemos de usar nuestras vidas. Si el Señor te llamó, ¿para qué? Para que hagas tú lo mismo. ¿Ok? Hagan su petición y que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.